Bueno, qué gusto saludarles. Me da un gusto enorme poder estar nuevamente en contacto con todos ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Sin lugar a dudas, sabemos que tenemos una palabra muy importante. No es simplemente un mensaje, una predicación simplemente, sino es todo un asunto que tenemos que tratar. Porque, como mencionamos la semana pasada, tenemos una certeza de esto, que el miedo comienza en donde termina la fe. Y la fe comienza donde termina el miedo. Y la escritura está llena de esta verdad. Podemos citar cientos de pasajes de la escritura que nos confirman esta verdad. Uno, por ejemplo, lo tenemos en Mateo 8, cuando el Señor Jesucristo está durmiendo y se desata una tempestad tremenda. Y los discípulos, dice la palabra del Señor, que van y despiertan al Señor y le dicen en Mateo 8:26, Señor, sálvanos. Y Jesús se despierta, calma la tempestad y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Es ahí un ejemplo donde dice, tienen miedo, entonces no tienen fe. Tienen miedo, entonces no tienen fe. Eso es lo que dice el Señor. Por eso surge una pregunta. ¿El temor es malo? Cuando nosotros analizamos la vida de cualquier persona, del ser humano, nosotros vemos que el temor no es malo, es bueno, porque inclusive se nace con esa capacidad de tener miedo, porque es parte del equipamiento que el Señor nos ha dado para defendernos. Por eso el miedo te pone alerta, la adrenalina te pone alerta para que tú puedas saltar, librar los obstáculos que presente la vida ante un acontecimiento que merece que la adrenalina fluya fuertemente. Entonces el ser humano experimenta ese temor, ese miedo que hace que todos los sentidos se agudicen, sea más rápido. Entonces, obviamente que el temor no es malo, es bueno. Entonces, ¿cuándo se vuelve pecado? Si nosotros miramos, y desde el principio, Génesis capítulo 3, versículo número 10, cuando el Señor Dios llama al hombre, el hombre después de haber pecado, le dice, ¿dónde andas? Y el hombre le dice, es que tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cuándo se vuelve pecado eso que es natural? ¿Cuándo se vuelve pecado? Mire, pecado lo podemos interpretar de esta manera. Pecado es algo legítimo que sobrepasa los límites. Repito, pecado es algo legítimo que sobrepasa los límites. Es un deseo, pecado es un deseo legítimo que pasa los límites gobernables. Por eso, por ejemplo, santificación no es no debes hacer esto, no debes hacer aquello. No, santificación es gobierno de los deseos legítimos. Por eso la vida de Cristo no trae leyes. La vida de Cristo trae gobierno. La vida de Cristo no te hace prohibiciones. La vida de Cristo no es no hagas esto, no hagas aquello. No, te trae gobierno. Y entonces, por eso, el temor hoy está matando a mucha gente. ¿Por qué?
porque vive sin gobierno. La palabra pecado en sí significa errar el blanco, ¿ve? Tú le tiras a un blanco legítimo, pero estás errando ese blanco, te desenfocas y entonces le apuntas para todos lados y no le atinas a aquello que debiste haberle atinado. Eso es pecado, errar el blanco. Si nosotros miramos esto en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, hablando del temor, que el temor, el miedo siempre estuvo presente de una manera ingobernable y desordenada, por eso se volvió pecado. O por eso se vuelve pecado. Por ejemplo, tenemos aquella escritura donde el Señor a uno le da unos talentos, a otro le da talentos a 3 personas. Uno produce a través de esos talentos, el otro también produce a través de esos talentos, y cuando llega el tercero, ahí en Lucas 19:21, y le dice, dame razón, ¿por qué no pudiste producir? Le dijo, tuve miedo. Y entonces escondí el talento, puse en un pañuelo, cabe en la tierra, lo escondí y mira, aquí está. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el temor a nosotros nos causa un lazo. Eso dice la Escritura. El temor te pone lazo, o sea, el temor te amarra literalmente. Ese temor que por causa del pecado se vuelve falta de gobierno en tu vida, y entonces es cuando se genera un pecado, un temor que está fuera completamente del gobierno de Dios y se genera todo un problema. Romanos 8:15, en la Nueva Versión Internacional, dice de una manera muy preciosa, Romanos 8:15, en cuanto a todo esto que estamos hablando, dice así: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, El temor te pone lazo, te esclaviza. Dice la Biblia, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. El pecado, el temor te esclaviza. Precisamente lo que dice Proverbios 29:25. El temor te pone lazo. Y es precisamente lo que vimos en ese pasaje cuando Jesucristo dijo, a ver, este hombre le pide cuentas a ese siervo al cual le dejó talento, y dijo, tuve miedo y lo escondí. ¿Ve? Entonces, obviamente no te deja actuar. Y sucede así en la vida cristiana, sucede así en la vida de cualquier persona. El miedo te viene a esclavizar. Por eso dice la Escritura, ustedes al recibir el Espíritu de Dios no están recibiendo el espíritu de miedo que te esclaviza nuevamente, sino te trae libertad. La libertad consiste en que ya todo viene a ser gobernado por Dios. Cuando no hay gobierno de Dios, entonces hay ingobernabilidad. Y simplemente se traspasan los límites legítimos, naturales, que Dios nos ha dado y con lo cual nos equipó. Entonces, el pecado es algo legítimo que sobrepasa los límites establecidos. Y eso provoca en nosotros esclavitud. Desde el principio de la historia, vemos un hombre que obviamente es el padre de la fe, que sabemos que es Abraham. Pero Abraham tiene gran éxito en la vida.
Abraham está siendo próspero, Abraham está viendo la gloria de Dios, pero Abraham empieza a notar algo, que no tenía que ser muy observador para eso, sino empieza a notar algo que no tiene hijos, no tiene descendencia. Y llega Dios en Génesis capítulo 15, versículo 1, para hablar con Abraham, y lo primero que le dice es, no temas. No tengas miedo, Abraham, tranquilo. ¿Por qué? Porque empieza a ver esa incertidumbre de decir, a ver, Dios me está dando, me está prometiendo, estoy viendo su gloria y todo, pero ¿qué va a hacer? Va a durar unos cuantos años, o sea, esto va a quedarse aquí, y empiezas a querer entrar algo de miedo en su vida, y es cuando Dios se acerca a Abraham. Lo vemos en Génesis 15:1, que le dice, Abraham, no temas. Y es en ese pasaje donde Dios le promete un hijo, y Abraham dice que le creyó a Dios aún estando en su vejez. En Marcos capítulo 5 vamos a ver una historia muy hermosa y muy poderosa y muy ilustrativa de nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Jairo, que era el principal de la sinagoga, busca a Jesús porque su hija está muy enferma, está muy grave. Jairo va y le dice a Jesús, si tú vas, mi hija va a sanar. Y Jesús ve que este hombre tiene fe y lo acompaña. Dice, vamos Jairo, tú tienes fe. En el camino, mucha gente lo agolpaba. Y entonces una mujer que había padecido mucho de médicos y que nada aprovechaba, dice la Biblia, sino cada vez estaba peor, dijo, si tan solo yo tocase el borde del vestido de Jesús voy a ser sana. Y dice que tocó el borde, llegó por detrás con Jesús, tocó el borde y enseguida sintió aún la sanidad en su cuerpo, pero Jesús también sintió que algo había sucedido ahí y que dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, Señor, todo el mundo te aprieta, y dices, qué absurdo, ¿quién me tocó? Y Jesús siguió buscando, y la mujer con temor dijo, yo soy. Dijo, tu fe te ha salvado. En esa plática estaba Jesús cuando llegan de la casa de Jairo y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y me llama profundamente la atención ahí en Marcos 5:36, porque Jesús obviamente iba a la casa de Jairo no solamente por la compasión de Jesús, por el amor de Jesús, por querer ayudar, sino porque se da cuenta que este hombre tenía fe. Pero imagínense que este hombre tiene fe y en el transcurso, en el trayecto de Jesús a la casa, la niña muere. Y le avisan a Jairo. Y entonces me gusta mucho este pasaje porque te ilustra mucho cosas muy importantes. Cuando tú pones tu fe en Jesús, pero las cosas empeoran, puede ocurrirte lo que le pudo haber ocurrido a Jairo, que tu fe se desploma. Y se desploma porque entra miedo. Entonces Jesús de inmediato, sin dejar lo que él piense, sin dejar lo que él hable, le dice, no temas, cree solamente. ¿Ve? Otra vez. Temor, miedo versus fe, versus creer, confiar. Jesús inmediatamente actúa, sabe que ahí está la clave de todo y le dice, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque en la vida de toda persona no hay espacio para la fe y el temor juntos. No hay espacio. Dentro de ti, dentro de mí y dentro de todo ser humano, no hay espacio para la fe
y el temor al mismo tiempo. O está la fe o está el temor. Si está fe, no puede entrar el temor. Pero si está el temor, no puede entrar la fe. Tiene que salirse el uno para que entre el otro. No se pueden mezclar. Por eso Jesucristo sabía que este hombre tenía fe, pero que estaba en un punto en que su fe podía derrumbarse a él al él darle miedo. Por eso Jesús actúa rápidamente, le dice, no temas, cree solamente. Y entonces, este hombre mantuvo esa fe, Jesús lo acompañó y todos sabemos que Jesús resucitó a su hija. Pero Jesús nunca permitió y le estuvo ayudando a este hombre a que su fe no se desplomara, su fe no saliera y entrara el temor. Lo mantuvo ahí, en esa fe que él tenía. Ahora, hay un pasaje impresionante que nos ayuda también a ilustrar esto que estamos hablando y que se encuentra en Mateo 14. Mateo 14 es aquel pasaje donde los discípulos se adelantan en la barca y Jesús después los alcanza a ellos andando sobre el mar. Obviamente ven venir algo sobre el mar y ellos empiezan a tener miedo y Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. ¿Qué sucede? Pedro comienza a caminar también sobre las aguas. Y mire lo que dice Mateo 14, 30-31, porque nos va a ayudar mucho a entender esto que estamos hablando. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a huirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos damos cuenta otra vez que mientras está la fe, el miedo no entra. En el momento en que se quita la fe de nuestra vida, entonces viene a ocupar ese espacio el miedo, el temor. Y así podemos ver en toda la Biblia cómo la fe comienza a actuar cuando el miedo ya se fue. Pero también cuando la fe se va, el miedo inmediatamente viene a ocupar ese espacio. No puede quedarse sin ocupar el espacio. O nuestro espacio lo ocupa la fe o lo ocupa el miedo. No pueden mezclarse, no pueden habitar juntos. O está uno o está el otro. Y es muy importante para nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos también que entender que debemos hablar del temor. Porque el temor te pone lazo, te esclaviza. Te pone lazo, no te deja actuar. Y así podemos estar viviendo nosotros como hijos de Dios, sin poder actuar, sin poder ver la manifestación de Dios en nuestra vida, porque hemos dejado que el temor venga a tomar posición. A través de la palabra del Señor, de la fe y de la comunión, hay que sacar ese temor, para que venga a ocupar ese espacio la fe. Mis amados, este es el inicio de un buen tiempo que vamos a estar platicando acerca de esto. ¿Por qué? Porque donde comienza el temor, termina la fe. Por eso es muy importante hablar de esto. Mis amados,
les amamos, estemos orando por esto, que el Señor traiga una revelación y podamos ver en nuestro espíritu esto que el Señor nos está hablando. Que les mandamos un abrazo. Gracia y paz del Señor. Estemos orando por esto, que el Señor traiga una revelación preciosa a la vida de la iglesia. Les amamos. Gracia y paz del Señor.